nos habla que son muy importantes, no solamente para nuestra teología, sino para nuestra salvación, para nuestra fe en Dios. Ustedes recuerdan, vimos hoy temprano por la mañana, en primer lugar, vimos que nuestra confesión de fe es una confesión ortodoxa, quiere decir que es una confesión que podemos ir hacia atrás en la historia y podemos ver de qué manera el credo apostólico tiene una similitud muy clara, muy marcada con respecto a nuestra confesión. Y eso nos da cierta tranquilidad de ver cómo la doctrina, la teología que creemos no es algo nuevo, no es algo que algunos hombres han inventado en nuestro tiempo, sino que tiene un contenido histórico que la Iglesia ha creído a través de los tiempos. Luego veíamos que la Biblia, que es la parte fundamental de nuestra fe, nos muestra de qué manera nuestra confesión está avalada en sus enseñanzas, en su teología con respecto a eso. En segundo lugar, veíamos cómo el principio o el llamado de la Reforma como lo que era sola Escritura está también impregnado en nuestra confesión. La confesión es una confesión reformada, podemos decir, en el sentido de que está abordando los 5 puntos de la Reforma y que nos está mostrando de qué manera la confesión tiene una intención muy clara de llevarnos a considerar la importancia de las Escrituras, que solo la Biblia es lo que necesitamos. La Biblia puede ser entendida por cualquier hombre sin necesidad de un grupo de personas que estén ahí mediando para ayudarnos a interpretar. Cada persona, guiada por el Espíritu Santo, puede sentarse frente a la palabra de Dios y entenderla. Todos tenemos el mismo espíritu que Dios da a sus hijos y es eso lo que nos ayuda a poder profundizar y entender claramente las Escrituras. Veíamos la necesidad de la palabra. La palabra es algo vital para nuestra fe. Lo que mencionaba Pablo hace un momento, la característica del Hijo de Dios está marcada por esa exclamación de nuestra alma por las Escrituras. Deseamos la palabra de Dios. Es algo que veíamos en esta mañana también. A continuación veremos el último tema que tiene que ver con nuestra confesión y que tiene que ver con solo fe. Bueno, fue uno de los gritos de la Reforma. La Reforma protestante estaba, digamos, de alguna manera enmarcada en 5 puntos y era, bueno, el que ya vimos: solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria, ¿no? Que es la motivación de nuestra vida, darle la gloria a Él en todo lo que nos sea posible. En esta ocasión veremos la importancia de la fe y cómo la fe, cómo esa comprensión clara de lo que las Escrituras nos hablan acerca de la fe es vital para nosotros. Entender eso fue lo que llevó a Lutero a la salvación. Fue lo que Dios usó para que él pudiera acercarse a Cristo y ser así reconciliados. Bueno, ese será el tercer punto en esta tarde, con la ayuda del Señor. Y algunos llaman a esta solo fide, como la doctrina cardinal de nuestra fe, ¿no? No solamente porque nos muestra puntos importantes de nuestra teología, sino porque sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios, es imposible estar en comunión con Él. Lutero fue lo que entendió, fue en ese capítulo 5 de Romanos donde él fue confrontado, donde él entendió que es por la fe la única manera en que el hombre puede ser reconciliado con Dios. Y eso es lo que va a tratar nuestra enseñanza en esta tarde, mostrarnos de qué manera esa fe es sumamente importante para nosotros. Quiero compartirles algunas de las declaraciones que Lutero hace para luego ver cómo la Reforma y la confesión tienen muchas similitudes en sus declaraciones teológicas. Bueno, Martín Lutero, al ser convencido por la palabra de Dios, comenzó a indagar a distintos escritos de los padres de la Iglesia con la fidelidad de poder profundizar en su fe y en esta doctrina, pero encontró que esta doctrina, la imputación de la justicia de Cristo, no era muy clara para él, era algo que él no podía entender, y él escribe estas palabras y dice: desde que llegué a un entendimiento de lo que Pablo dice, no he podido pensar bien de ninguno de los doctores de la Iglesia. Ellos han llegado a tener poco valor para mí. Al principio, yo no solamente leía, sino que devoraba a Agustín,
pero cuando la puerta fue abierta para mí en Pablo, y de esta manera entendí lo que la justificación por la fe es, se terminó todo con Agustín. Él dice que él estaba en esa búsqueda de las cosas de Dios, él quería conocer más de Dios. Él dice, devoraba los escritos de Agustín de Hipona. Pero luego dice, cuando Dios me llevó a considerar la palabra de Dios, Romanos 5, eso cambió mi vida. Y eso es lo que ha sucedido con cada uno de nosotros, hermanos, cuando el Señor ha puesto en nuestros corazones esa luz para entender que es la fe en Cristo lo que nos salva, la fe en Cristo lo que nos justifica, nuestra vida cambia. Porque entendemos que no se trata de nuestro esfuerzo, no se trata de nuestras obras, no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino solo la fe en Cristo. Y eso es lo que consideraremos en esta tarde con la ayuda de Dios. Bueno, en la teología antigua, podemos decir la teología que de alguna manera Lutero conoció, aún siendo incrédulo, los hombres se creía como creemos hoy, que los hombres eran justificados en base a la fe, y que esa era la justicia que satisface a Dios, pero se requería también, había una lucha en entender qué papel ocupaba la ley de Dios o el cumplimiento de la ley de Dios. Bueno, dice Lutero acerca de esto, explicando su comentario de Romanos, dice, los santos son intrínsecamente siempre pecadores, sin embargo, son siempre extrínsecamente justificados, pero los hipócritas son intrínsecamente siempre justos, sin embargo, son siempre pecadores. Por lo tanto, somos justos en la medida de lo que no lo seamos en y por nosotros mismos, ni en virtud de nuestras obras, sino solamente porque Dios nos considera a nosotros de esa manera. Por lo tanto, como los santos están siempre conscientes de su pecado, imploran a Dios por el misericordioso don de justicia y están por esta misma razón siempre considerados como justos delante de Dios. Por lo tanto, son ellos mismos, y verdaderamente lo son, injustos, sin embargo, delante de Dios son justos, porque Él los considera así, en cuenta de su confesión de pecados. Son pecadores de hecho, pero por la virtud de la consideración de la misericordia de Dios son justos. Yo sé que parece un trabalengua, pero está hablando de esto, de que nosotros somos injustos en nuestra justicia, no hay nada bueno en nosotros. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo Dios puede llamarnos justos? ¿Cómo Dios puede declarar que cada pecador que por medio de la fe va a Cristo ahora, en ese momento es declarado justo? Bueno, lo que tenemos que mencionar es que es un evento judicial lo que el Señor está anunciando en su palabra. Nosotros no somos justos por nuestra propia justicia, ni dejamos de pecar, sino que se nos imputa la justicia de Cristo, que es por medio de la fe, y es en base a eso que Dios dice ahora son justos. No es nuestra falta de pecado lo que nos hace justos, no es nuestra propia justicia, sino la fe, y es por medio de esa fe que se nos imputa la justicia de Cristo y que somos declarados justos. Bueno, Lutero veía claramente este concepto de una fe pasiva que no transforma el comportamiento del hombre con el propósito de cumplir la ley de Dios y alcanzar la justificación, sino una fe que recibe y que se aferra a Dios en esto. Bueno, quiero que podamos ver entonces, pensando en esto, qué enseña nuestra confesión de fe con respecto a la justificación solamente por fe. Hermanos, esto es algo sumamente vital para nosotros. Nosotros necesitamos poder comprender esta verdad, porque es de esta verdad donde nuestra fe está dependiendo. Entonces, quiero que busquemos juntos, ahí en nuestra confesión, el capítulo 11, que habla de la justificación. Y dice, capítulo 11, párrafo 1, vamos a leer. Bueno, recuerden, nosotros decíamos que la sola Escritura nos hablaba de una confesión reformada
Y este va de la mano con eso, ¿no? Esta declaración de solo fe también era el grito de la Reforma, y esto es lo que nos muestra que nuestra confesión es una confesión también de carácter reformado. Dice el párrafo 1 del capítulo 11, el que habla de la justificación, dice: a quienes Dios llama eficazmente, Él también los justifica libre y gratuitamente, no infundiéndoles justicia, sino perdonando sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que haya sido hecho en ellos o por ellos, sino solo por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni el acto de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándole la obediencia activa de Cristo a toda la ley y la obediencia pasiva de Cristo en su muerte como su entera y única justicia, recibiéndolo a Él y descanso en Él y en su justicia mediante la fe, la cual no tiene de sí mismo, sino que es don de Dios. Bueno, ese es el versículo ahí de Efesios 2:8, que nos dice que somos, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, la fe, no es de vosotros, sino que es un don de Dios, es algo que Dios da a los suyos, a los que Él llama a salvación. Luego vemos en el párrafo 1 que dice que a los que Dios llama eficazmente, también los justifica libre y gratuitamente, no infundiéndoles justicia, sino perdonando sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. Dice Romanos 4, versículo 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará de pecado. Bueno, Efesios 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bueno, lo que la confesión nos está ayudando a entender es que, es como Dios no solamente llama, sino que Dios también, sin ningún mérito en nosotros, sin considerar ninguna obra, ninguna accionar humano para justificarnos, dice que Él lo hace de manera gratuita, sin ninguna necesidad de que nosotros hagamos algo, sino simplemente por medio de la fe en Él. Bueno, esto fue el gran cambio en la búsqueda de Lutero. Él tenía un gran conflicto con todo esto, luchaba contra Dios. Él hablaba con algunos de los estudiantes y ellos le decían que amaban a Dios, y él decía: yo no puedo amar a Dios, yo lo odio. Él declaraba así, él odiaba a Dios por esa carga de pecado, por esa desesperación que había en su alma, por no encontrar paz, hasta que se encontró con esta preciosa verdad de que solo la fe era el medio que Dios había establecido para que él fuera justificado, y en esa justificación entonces ahora estar en paz con Dios. Aquel que había sido un enemigo acérrimo de Dios fue por medio de esa fe en el Hijo que fue reconciliado. Dice el pasaje que leíamos de Romanos 4, no el que obra, sino el que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bueno, es esa fe la que, no como una obra, no como un mérito propio, sino la fe en Cristo, es lo que la confesión está luego recogiendo para decirnos que es como somos justificados. Dice: no porque haya sido hecho en ellos o por ellos, sino solo por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni el acto de creer, ni ninguna otra obediencia como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y la obediencia pasiva de Cristo. Hermanos, la realidad que nosotros tenemos que tener presente es que nuestro pecado no fue pasado por alto. La exigencia de la ley de Dios no fue pasada por alto. Alguien la cumplió, y ese alguien fue Cristo. Fue Cristo quien murió la muerte que nosotros teníamos que morir por nuestro pecado, y fue este mismo Cristo que cumplió, como veíamos hoy por la mañana,
toda la ley de Dios. O sea, las exigencias de Dios, que el pecador tenía que morir y que el hombre tenía que cumplir la ley de Dios para ser justificado, alguien lo cumplió. No fuimos nosotros, fue Cristo. Y es ese resultado justo, o el resultado de eso fue la justicia, que ahora cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, nos es imputada. Entonces Dios puede decir, a pesar de que es un pecador, por causa de su fe en la obra de mi Hijo, es declarado justo. Es declarado justo. Y eso es lo que la confesión nos está diciendo. No es por nuestra fe ni por el acto de creer, sino por la fe depositada en el Hijo, que somos reconciliados. Filipenses 3:9 dice, Pablo está hablando y dice, tengo todo por basura. Bueno, ¿qué es lo que Pablo tenía por basura? Todos los títulos, todos los reconocimientos, su genética hebrea, su fariseísmo, dice, todo esto es basura. ¿Por qué? Dice, para ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo dice, hay un anhelo en mi alma, y eso es ser hallado en Cristo. Y ahora nos dice cómo Él puede ser hallado en Cristo. Dice, no teniendo mi propia justicia. Noten que Él está apuntando no a los méritos personales, no a lo que nosotros pudiéramos hacer, sino, dice, la justicia que es por la fe en Cristo, en el Hijo de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Bueno, esas buenas obras es la marca de un hijo de Dios, la marca de que ahora esas buenas obras no son los méritos que nosotros hacemos, sino la obra que Dios preparó de antemano como una señal de esa transformación de nuestra vida. Bueno, nuestra confesión en el capítulo 2 de este mismo, en el párrafo 2 de este mismo capítulo dice, que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de justificación. Hermanos, esto es maravilloso. Nosotros somos reconciliados con Dios, no porque asistimos a la iglesia, no porque memorizamos la Biblia, no porque predicamos el Evangelio, no porque nos portamos bien, ni porque nos hemos bautizado, o porque en un futuro nos haremos miembros de una iglesia. Nosotros encontramos reconciliación